¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Edificamos Juntos. Hoy vamos a tener aquí de primera mano las iniciativas que la Comunidad de Madrid ha lanzado para propiciar y mejorar la tramitación de viviendas y la construcción de vivienda nueva protegida. Y para ello tengo, como siempre, a mi compañero David Arias, que es asesor de Gabinete Técnico. Hola, David. Hola, Susana. ¿Qué tal? Susana, que es directora del área técnica del colegio. Toma ya. Y sí, suena fuerte, ¿eh? Lo es. Tienes razón. Y vamos a hablar de urbanismo, vivienda con la Comunidad de Madrid. ¿Y desde dónde? Pues desde aquí, desde el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, en la calle Maestro Victoria, número 3. Aquí estamos. Efectivamente. ¿Edificamos juntos, David? Pues mira, hoy, en vez de edificar, vamos a urbanizar. ¿Te parece? Perfecto, muy al hilo con el tema de hoy, muy al Sí. hilo, totalmente. Pero para urbanizar sí que nos va a acompañar hoy Sara Aranda, que es directora general de urbanismo en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Pero antes vamos a pasar la palabra a nuestro compañero Rubén Sánchez, que es el encargado de traernos las noticias más actuales. Rubén, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Susana. Hola a todos, empezamos. Un reciente análisis del sector demuestra que la combinación de soluciones digitales, sensores inteligentes y plataformas de datos está redefiniendo cómo se diseña, edifica y gestiona el entorno construido, con beneficios claros en productividad de hasta un 21% de mejora, sostenibilidad y seguridad. La integración de estas tecnologías permite un seguimiento en tiempo real de las obras, una mejor coordinación entre agentes y una reducción significativa de errores e imprevistos que pueden suponer un ahorro de entre el 5% y el 15%. Además, el uso de datos facilita el mantenimiento predictivo de los edificios a lo largo de su vida útil. ¿He oído mantenimiento predictivo? Bueno, eso me parecería importantísimo, porque igual que vamos al médico, pasamos las ITVs, nuestros edificios tienen que mantenerse. Muchas gracias por recordarnos esto. ¿Y qué más? ¿Qué más, Rubén? La compañía de desarrollo tecnológico Tecnalia, con sede en Derio, Vizcaya, ha validado un prototipo robotizado capaz de identificar y clasificar residuos de construcción mediante técnicas espectrales avanzadas e inteligencia artificial. El sistema permite separar materiales con alta precisión y transformarlos en agregados reciclados de mayor calidad y valor añadido. Esta tecnología mejora la trazabilidad de los residuos y reduce la dependencia de materias primas vírgenes. Además, facilita la implantación de modelos de economía circular en obra y acerca al sector al objetivo de cero residuos y menor impacto ambiental. Reutilización, revalorización y una nueva oportunidad a los residuos. Muy, muy interesante e importante, Rubén. ¿Qué más nos cuentas? El mercado global de materiales y tecnologías de construcción sostenibles superará los 190.000 millones de dólares en 2036, impulsado por el auge de los hormigones bajos en carbono y sistemas inteligentes que reducen el impacto ambiental de los edificios. La demanda crece de la mano de soluciones que mejoran la eficiencia energética y reducen emisiones a lo largo del ciclo de vida. Fabricantes y promotores apuestan cada vez más por materiales innovadores y procesos industrializados. Esta tendencia consolida la sostenibilidad como un factor clave de competitividad en el sector de la edificación. Más sostenibilidad, más competitividad. Me quedo con eso. Gracias, Rubén. Muchas gracias, David. Gracias, Rubén, por tus noticias, una vez más, de gran interés para el sector. Y hoy vamos a empezar con el programa. Tenemos con nosotros a Sara Aranda, que es directora general de urbanismo en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Bienvenida, Sara. Bienvenida, Sara. Estás aquí en tu casa, Edificamos Juntos, que es el podcast de Aparejadores Madrid. Muchas gracias. Así que bueno, vamos a empezar. Somos conocedores, conscientes, toda la ciudadanía, de los esfuerzos que está haciendo la Comunidad de Madrid para agilizar la tramitación de viviendas, puesto que es un problema y es un hecho que la vivienda está generando muchísimos dolores de cabeza. Entonces, querríamos saber las iniciativas en cuanto a leyes de una forma esquemática, puntual, cuáles son los puntos más relevantes de todas las iniciativas que habéis hecho. Vale, bueno, como bien dices, la vivienda ahora mismo es el problema más acuciante, ¿no?, que nos encontramos no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todo el territorio nacional y, bueno, incluso en Europa.
Y efectivamente la Comunidad de Madrid, que tiene una intención revisionista de todo lo que es la normativa en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y concretamente en materia de vivienda, pues ha adoptado a lo largo de estos 2 años una serie de medidas desde el punto de vista legislativo que promocionan, fomentan e intentan fomentar la construcción de vivienda protegida fundamentalmente, pero también va orientado más allá a la construcción de vivienda en general asequible y libre, ¿no? La primera medida que se adoptó por la Comunidad de Madrid fue la aprobación de la Ley 324, que permitía la transformación de aquellas parcelas edificadas o, en su caso, vacantes que tuviera la calificación de terciario oficinas, transformarlas en vivienda protegida en régimen de alquiler sin necesidad de modificar un instrumento de planeamiento, sin necesidad de modificar el planeamiento, directamente por licencia, ¿no? Y bueno, pues esa fue la primera que llevaba, esa Ley 324 llevaba esa medida y llevaba además también la posibilidad de que la Administración pudiera construir vivienda protegida de promoción pública en aquellas redes supramunicipales y de sistemas generales que estaban vacantes dentro de los términos municipales. De manera que abordábamos a través de 2 medidas puntuales la puesta en el mercado de vivienda, que es una de las cuestiones principales, bueno, que era la principal que tenía prevista esta ley. Posteriormente, a su vez, ya con una visión un poquito más estratégica, no solamente desde el punto de vista puntual para la construcción de vivienda protegida, sino también de localización y ubicación de dónde son necesarias esas viviendas, se aprobó la Ley 724. La primera se aprobó, creo que antes del verano, la siguiente se aprobó en diciembre, que tenía por objeto ¿cuál? Revisar los instrumentos de planeamiento y la ordenación del territorio para poder fomentar así también la construcción de vivienda, pero sobre todo un planeamiento más flexible que permitiera la implantación de estos usos de vivienda protegida o de vivienda libre en aquellos terrenos que estaban vacantes o que no estaban ordenados o que teniendo una ordenación no estaba ajustada a las necesidades, ¿no? Esa fue la Ley 724. Este año hemos aprobado el decreto 39/2025, creo que es el día 10 de diciembre se aprobó el decreto que regulaba el órgano colegiado de la aceleradora urbanística. Y estamos redactando, y esto no es de ahora, no es justo después, no lo hacemos de forma sucesiva, sino que tenemos una visión estratégica y llevamos también trabajando mucho tiempo para la aprobación de una nueva ley del suelo que ya tiene nombre, que será la Ley de Impulso para el Desarrollo Equilibrado de la Región, que es la Ley LEADER, que entendemos que cambiará el paradigma del urbanismo y que permitirá, por tanto, la construcción de vivienda protegida, libre, asequible en general, con una nueva perspectiva, ¿no? Con una flexibilidad en los instrumentos de planeamiento, en los títulos habilitantes, abordándolo desde una visión más estratégica, más global, que puntual, como hicimos con la Ley 324. También se está tramitando la Ley de Medidas Urgentes también para la vivienda protegida, que está dentro del plan de choque de la Comunidad de Madrid, que sabéis que en un primer momento salió con una serie de medidas y este año la presidenta de la Comunidad de Madrid propuso la revisión de ese plan de choque con otras 15 medidas nuevas, y una de ellas era la Ley de Medidas Urgentes para la vivienda protegida, que intenta extrapolar el cambio de uso terciario oficinas a vivienda protegida a través de otra clase de calificaciones, ¿no? Pues hospedaje, dotacional privado e incrementos de edificabilidad en parcelas calificadas de vivienda protegida. Una pregunta me surge. Para esos cambios de uso característico de oficinas a residencial, hablabas de alquiler. ¿El alquiler es social o el alquiler? ¿Ese precio quién lo va a poner? ¿La administración pone un precio a esas viviendas destinadas a alquiler que promueve un privado que tiene un uso oficinas? ¿Lo va a cambiar a residencial para alquilarlas? ¿El precio del alquiler ahí está limitado, establecido, o es el privado que hace ese cambio de uso el que establece el precio? Una pregunta. A ver, por un lado tenemos la promoción pública de vivienda protegida, que es el Plan Vive, ¿no? Ahí es la administración sí que establece un límite, ¿no? Establece el 30%, creo que no exceda el 30% del salario medio del ámbito, ¿no? En ningún caso puede exceder. Y luego la que es promoción privada de la vivienda protegida, esa está dentro de los límites que se establecen en el Reglamento de Vivienda Protegida, y como es en régimen de alquiler, porque es verdad que la Ley 324 lo que obliga es a que se destine a vivienda protegida en régimen de alquiler durante el tiempo que perviva la calificación de la vivienda protegida, porque sabéis que en Madrid no tenemos una calificación perpetua de vivienda protegida, ¿no? Las parcelas de vivienda protegida no son vivienda protegida toda la vida, no
no son perpetuas. Entonces, bueno, entiendo que ahí se aplican los límites que se establecen en el reglamento de vivienda. No es lo mismo que el Plan Vive, en el que la comunidad sí que dice aquí no puede exceder de un 30% del salario medio del ámbito el alquiler que se implante. Siempre estamos hablando régimen alquiler. La ley O también 324... hay venta de Claro, vivienda la ley pública. 324 lo que promociona, por una necesidad del mercado, ¿no? Porque en ese momento, cuando estábamos viendo que lo que estaba subiendo era el precio del alquiler, y porque lo que no había era acceso al alquiler ya, porque la vivienda está muy cara en venta, pero había que fomentar, ¿no?, ese alquiler, lo que establece es el cambio de uso a vivienda protegida en régimen de alquiler. La ley 324. Ahora, desde la comunidad se está valorando en esa nueva ley de medidas también otras posibilidades que están, bueno, redactándolo desde la Consejería de Transporte y Vivienda, y la Directora General de Vivienda están revisando, ¿no?, esas posibilidades. Pero a día de hoy lo que está aprobado es solamente vivienda protegida en régimen de alquiler. El cambio de uso para vivienda protegida en régimen de alquiler. Y luego hablabas del cambio de uso de esas parcelas o edificios con uso característico terciario, pero también hablabas de redes supramunicipales y dotacionales. Ese tipo de redes supramunicipales y dotacionales, ¿los ayuntamientos cómo tienen que cambiar licencia de obra? No, ¿cómo será la forma en la que lo tienen que hacer los ayuntamientos? La ley 1122 lo que vino a establecer es que dentro del sistema de redes públicas se incorporaba la vivienda protegida como una red que no estaba prevista. Están los equipamientos, las infraestructuras, los servicios, y la vivienda protegida se incorpora como una red cuando fuera de promoción pública, una red que podía ser compatible con equipamientos y con servicios. ¿Para qué? Para las parcelas que eran redes supramunicipales. ¿Qué hace la ley 324? Para la promoción pública, amplía la posibilidad de implantar esa red no solamente en las parcelas supramunicipales, es decir, aquellas redes reservadas para la implantación de servicios o equipamientos de la comunidad, sino también para los sistemas generales, es decir, aquellos que prestan servicio al término municipal. Uh-huh. ¿Cómo se materializa? Pues depende, claro. Un ayuntamiento que construye su propia vivienda protegida no se va a autoconceder una licencia, porque no tiene sentido. Las redes, en principio, pues se promueven por los titulares del servicio que se presta. En el caso de la comunidad autónoma, cuando lo que se implanta es una vivienda protegida, lo que permitió la ley 324 y la ley 1122 con carácter previo fue la innecesariedad de tramitar un plan especial para cambiar la calificación de la parcela que estaba prevista para un equipamiento, para un servicio con un apellido educativo, sanitario, el que fuera, para poder implantarla de vivienda protegida sin necesidad de tramitar un plan especial. Estamos hablando de que la tramitación de un plan especial, ya en el contexto del 22, que ya se había modificado la ley del suelo muchas veces, estábamos en un margen temporal de unos 2 años y medio en el mejor de los casos, que eso luego lleva aparejada también luego la tramitación de todos los títulos si la promoción era de la comunidad, ¿no? Porque el título habilitante lo tenía que conceder el ayuntamiento. El ayuntamiento, si lo promueve él, pues no se va a autoconceder una licencia, ¿no? Porque es un servicio que implanta y presta él directamente. Entonces, bueno, pues esa es el beneficio fue ese, ¿no? Eximir de la tramitación de un plan especial, porque por ley se permitía como compatible esa red de vivienda protegida en las redes de equipamientos y servicios, en parcelas supramunicipales o redes supramunicipales y sistemas generales. No están incluidos los locales, ¿no?, las dotaciones locales. ¿Por qué? Porque, bueno, las redes locales prestan servicio al barrio, ¿no? Entonces eso ya no es lo mismo que una red que presta servicio a todo el término municipal o, en su caso, a toda la región, que teníamos además testadas las que estaban vacantes, porque había muchas parcelas supramunicipales que nunca habían materializado ni el servicio, ni el equipamiento, ni la infraestructura. Entonces, ante la necesidad de la construcción de vivienda, pues era una Queda medida. claro el objetivo de la Comunidad de Madrid: reducir plazos y aumentar la oferta pública o la oferta de alquiler. ¿Y cómo se transponen estas medidas o cómo se encauzan en los diferentes municipios? ¿Tenéis información al respecto? ¿Ya tenemos fechas clave? Bueno, tenemos una evaluación ex post ya del primer año de vigencia de la Ley 3/24, ¿no? También hicimos una evaluación ex ante, ¿no? Porque teníamos un poco testadas aquellas parcelas que estaban calificadas de terciario y oficinas que podían transformarse en vivienda de protección en régimen de alquiler de promoción privada. Habíamos hecho una estimación como de unas 50 y tantas mil viviendas que pudieran surgir como consecuencia de la aplicación directa de la ley, pero claro, la ley permitía que los ayuntamientos adoptaran en el plazo de 4 meses desde su entrada en vigor el acuerdo por el cual definieran si querían aplicarlo en su término municipal o algún tipo de condición, ¿no? Porque no todas las parcelas de terciario y oficinas podían ser transformadas en vivienda protegida por circunstancias que son ajenas a la propia calificación, ¿no? Porque no hubiera servicios, que estuvieran aisladas, que pudieran constituir guetos.
Entonces, el 4 de noviembre del año 2024 terminaba el plazo para adoptar esos acuerdos. Como consecuencia de los acuerdos que adoptaron los municipios, se redujo esa expectativa de 50 y tantas mil viviendas a unas 34.000, ¿vale? Y la ley tiene una vigencia de 2 años, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde el 4 de noviembre del 2024 al 4 de noviembre del 2025, con esta ley 324, incluso con los acuerdos ya adoptados por los municipios, nos encontramos con que tenemos proyectos para 8.400 viviendas en un año, licenciadas 3.400 o 3.600, creo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% de la vivienda protegida construida en el año 2024, ese 25% se ha construido o tiene ya licencia o previsión de licencia para construir nuevas viviendas de protección en régimen de alquiler con una medida muy quirúrgica, que es la ley 324, que, como decíamos, pues mediante licencia autoriza la implantación de ese uso sin necesidad de tener que acudir a una modificación del planeamiento. Como os decía, en relación con la ley 724, que ya tiene una perspectiva más estratégica y se eleva y no va a la cuestión más puntual, ¿no?, la quirúrgica de la parcela en concreto, la ley 724 incorporó muchísimas modificaciones. ¿Y cómo se han ido materializando? Pues bueno, yo creo que la que más tiene impacto ahora mismo es que cambiábamos la posibilidad de, en vez de tener un plan general al uso de la ley del 56, hiperdeterminado todo, con todas las tipos de determinaciones de ordenación pormenorizada, estructurante, todo perfectamente definido hasta las condiciones de edificabilidad, creamos la figura de los planes estratégicos municipales, que es el pie para la nueva ley del suelo que llevaremos a aprobación a la Asamblea a lo largo del año que viene, ¿no? Estos planes estratégicos municipales lo que vienen a establecer es una visión estratégica del municipio. Se caracterizan desde el punto de vista jurídico, que es un instrumento de ordenación del territorio, no es un instrumento de planeamiento al uso, con lo que te elevas, decía, una visión estratégica, ¿no?, un urbanismo de escala, y permite ver cómo funciona la ciudad y hacia dónde quiere crecer, con una flexibilidad que permite adaptarse a las nuevas necesidades que surjan de forma sobrevenida y que son las que nos han demostrado que el urbanismo de la ley del 56 estaba muy bien, pero que ya no se adapta a las necesidades de una sociedad viva y del siglo XXI, ¿no? Entonces, con estos planes estratégicos municipales que permiten un cambio de paradigma sin tener que derogar lo vigente, y que es la figura como más importante de la ley 724, ¿qué nos hemos encontrado? Bueno, pues que el Ayuntamiento de Madrid, que yo creo que vinimos Miriam y yo aquí a explicarlo en su momento, el Ayuntamiento de Madrid ya se ha lanzado a hacer su plan estratégico municipal, ¿no? Y de hecho creo que lo tiene bastante avanzado y bueno, todo Sueña Madrid y todo el proceso de participación que han hecho. Pero no solamente ha sido el Ayuntamiento de Madrid, a nuestra puerta han llamado 42 municipios para hacer su plan estratégico municipal y para evaluar la posibilidad de empezar la tramitación de ese plan estratégico municipal. Y fijaos la diferencia, es que 42 municipios de la Ley 9/2001, desde que entró en vigor, se adaptaron solamente 21 en 24 años. ¿Qué quiere decir? Que hemos duplicado el número de ayuntamientos que han visto la flexibilidad incorporada en la ley como una palanca y una oportunidad para adaptarse, incluso antes de que se apruebe la propia ley del suelo nueva, ¿no? Bueno, pues ese plan estratégico municipal efectivamente ha sido interesante, creo que ha tenido muy buena acogida y esa ha sido una de las formas en las que se han materializado las modificaciones de la ley 724, pero no solamente eso, la ley 724, como comentábamos en aquella ocasión, bueno, incorpora la posibilidad de modificar mediante un plan especial determinaciones de ordenación estructurante en aquellos municipios en los que no se hubieran adaptado a la ley 21, que son 179 y solamente se habían adaptado 21, pues a la ley 9/2001, pues eran muchos, ¿no? ¿Qué ha permitido eso? Materializar actuaciones de dotación. Porque las actuaciones de dotación, que son el instrumento jurídico que nosotros tenemos a día de hoy para la regeneración urbana, pues las actuaciones de dotación requerían de una modificación del plan general, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los municipios no se habían adaptado a la ley y necesitaban ir a una modificación puntual del plan general para poder llevar a cabo una actuación de dotación, que es cambiar el uso, incrementar la densidad o incrementar la edificabilidad de una parcela. Con esos planes especiales hemos dotado de un refuerzo a la autonomía local, una independencia municipal para poder llevar a cabo actuaciones puntuales de regeneración de las ciudades consolidadas, que es otro de los objetivos en estos términos municipales que están dentro de lo que denominamos el área metropolitana, que están absolutamente consolidados por la edificación, sin necesidad de tener que esperar
al plazo de tramitación de una modificación puntual de un plan general, que O sea, estamos pero hablando de estáis 6 años. reduciendo todo. Lo que era plan especial, ahora licencia. Lo que era modificación del plan general, plan especial. Pues eso está muy bien porque efectivamente al reducir los plazos, pues aumenta la oferta que se pretende, que es el objetivo final, y yo creo que los ciudadanos contentísimos. Creo que la burocracia, eliminarla y tal, Es favorable, contentísimos. Los totalmente ciudadanos, favorable. vamos, estamos contentísimos. Pero déjame que te meta un matiz. Méteme los Eh, matices que quieras. Flexibilidad y agilización, por supuesto que sí, pero siempre con seguridad jurídica, quiero decir. El criterio que mantiene la comunidad en todas estas modificaciones legislativas es, por un lado, homogeneizar estándares, garantizar los estándares mínimos en todos los términos municipales, porque nos encontramos que hay ámbitos de planeamiento que tienen unos estándares muy altos y otros que, por ser más antiguos, pues tienen unos estándares muy bajos. Quiero decir que la ley lo que intenta es flexibilizar, agilizar, pero en todo caso dotar de un marco jurídico seguro, ¿no? Que yo creo que la certeza unida a la flexibilidad es lo que realmente funciona. Absolutamente. Pero si Sí, no, no sí, sí. funcionaría, si no sería esto como pues, una selva, Absolutamente. ¿no? Apostáis también además por las entidades de colaboración urbanística, que sabes que este colegio tenemos una entidad que se llama Sociedad Técnica de Tramitación y es un tema que nos interesa muchísimo. Entonces, con estas medidas, iniciativas que habéis tenido, que ya están puestas en vigor, ¿cómo quedan las entidades de colaboración? Bueno, la ley 724 también vino a modificar el régimen jurídico de las ECUs, ¿no? De las entidades colaboradoras urbanísticas, para dotarle de homogeneidad en todos los términos municipales. Somos conscientes de que las ECUs son una apuesta segura, creemos además en la colaboración público-privada, como no podía ser de otra manera, en todos los ámbitos y en estas obviamente también, pero también hemos visto que en el único municipio en el que se han implantado de verdad ha sido en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que bueno, siempre es pionero pues también por su propia estructura, ¿no? Su músculo, que tiene mucho músculo. Y bueno, porque es el foco ahora de la actividad económica, aunque se irradia a toda el área metropolitana, ¿no? ¿Qué hicimos con la ley 724? Pues ya la ley 1122 incorporó también una modificación en materia de ECUs. La ley 724 vino a flexibilizar también a estos efectos para facilitar la constitución de estas ECUs y su habilitación para funcionar en todo el territorio de la comunidad. ¿Qué hicimos? Acabar con unas autorizaciones previas que eran un poco absurdas, en la medida en que quien certifica realmente si cumple todos los requisitos necesarios para poder operar es la ENAC, con lo que para nosotros la certificación de la ENAC es el requisito indispensable para poder acceder al registro. Y el acceso al registro igualmente se produce de forma automática cuando tienen el certificado de la ENAC, habilitándoles para operar en todo el territorio de la comunidad autónoma, sin necesidad sin necesidad efectivamente de que los municipios que no han adoptado sus ordenanzas municipales para la implantación de las ECUs tuvieran que manifestarse al efecto. Es decir, los municipios, si lo consideraban oportuno, podían aprobar su ordenanza para regular el funcionamiento interno de las ECUs dentro de sus tramitaciones, pero si no, el hecho de que tuvieran un certificado de la ANAC que accedieran al registro directamente les permite ya operar en todo el territorio de la comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí en muchísimas Edificamos. Gracias. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Vamos a aligerar ahora con la sección ¿Sabías qué?, que está capitaneada por nuestro compañero Fernando González del Departamento de Control. Hola, Susana. Hola, David. Hola, Fernando. ¿Qué tal? A ver, qué nos traéis hoy? ¿Qué nos traéis hoy? A ver. Bueno, pues ¿sabíais que las personas habilitadas en arquitectura técnica poseen la formación perfectamente adecuada y están capacitadas para redactar informes periciales? Muy sí, bien. Sí, en el ámbito de la edificación y la construcción. Y además, ¿sabías que existen modelos de informes periciales en la página web del colegio? Para los Pues titulados ahí en se puede arquitectura buscar, técnica. Ahí se puede buscar porque Sí. el colegio ofrece todo O sea, hay modelos de informes. abanico de modelos de informes que se pueden apoyar todos nuestros colegiados. Así es. Como Es siempre, fabuloso. si tenían alguna duda sobre nuestras atribuciones, las acabas de aclarar. Pues si no lo sabías, ya lo sabes. Y continuamos con nuestro programa Lo que no se ve. Tenemos la sección ahora de Sergio, Sí, que podéis verle también en su canal de YouTube. Preséntalo tú. sí, Siéntete muchas gracias, libre. Susana. Vamos a ver, sí, efectivamente. Quiero que os suscribáis todos, por favor, al canal de estructuras de Sergio en YouTube. ¿eh? Muy bien.
Luego Muy vamos bien. a pasar un mailing colegial. Venga. Por favor, por favor. Por favor. ¿Qué nos traes hoy, Sergio? Bueno, vamos a hablar hoy de un edificio muy emblemático que se llama Torres Blancas, ¿verdad? Que está llegando, ¿no?, a la ciudad por la carretera, por la A2, ¿no?, hacia Avenida América, ¿no? Es un edificio pues muy icónico de Madrid, ¿no? Vamos a hablar un poco, unas pinceladas un poquito dentro del tiempo que tenemos de este edificio. ¿Sabéis por qué se llaman Torres Blancas? A ver, y aunque son de gris, ¿no?, de cemento Portland, será del 1 o del 2, ¿no?, es muy grises, es porque el revestimiento original del proyecto original iba a hacerse con una especie como de mármol blanco, ¿no? Y se quedó solo en el nombre, ¿no? Para mí me gusta comparar ese edificio como una gran producción de esa de Samuel Bronston, ¿no? Porque es una película de los años 70 donde intervienen 4 actores muy importantes en la construcción de nuestro país, ¿no? Uno de ellos es Huartes, la constructora, que es la promotora, el gran arquitecto Francisco Sainz de Oízano y 2 ingenieros estructurales muy famosos, que es Carlos Fernández Casado y Javier Manterola, que era muy jovencillo y hizo la estructura, ¿no? Solo como matiz de estructura, que es un poco lo que se supone que yo aporto. No había cálculos de ordenador soportados para ello, y para hacer, fijaos, esas losas con esos grandes vuelos circulares, se tuvieron que hacer maquetas a escalas, con determinadas escalas, para identificar dónde tenían que colocarse los refuerzos, ¿no? Es un edificio muy impresionante. Si queréis saber un poco más del edificio, hay un informe a una revista, la revista que se llama Informes de la Construcción, del Instituto de Torroja, donde hay un artículo años 70, se hace un poco la descripción del edificio. Y me ha encantado, porque eso siempre tenemos los aparejadores, esa labor callada, pero siempre tan importante muchas veces, ¿no? Me ha encantado encontrar al final de ese artículo pues una pequeña reseña pues al aparejador que estaba en la obra. Y si os parece, la voy a leer. Por supuesto. Que hay que sacar Lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo Está muy bien necesitamos. el señor Francisco Saido Iza, Fernández Casado, pero diremos, mira, lo siguiente. Es necesario destacar la intervención del aparejador don Antonio Payol, que como jefe y aparejador de la obra y encargado de la ejecución ha resuelto los problemas que plantea la construcción y contribuido a la redacción del proyecto de estructura en lo concerniente a la repercusión del proceso constructivo. Ole. Ole. Un aplauso para el compañero. Para Muy Antonio Payol. Y otro para sí. Nada, Por traernos esto aquí. es para vosotros también. Muchísimas gracias, Muchas Sergio. gracias, Gracias, Gracias como a siempre. vosotros. Adiós. Gracias. Pues ya terminamos un programa más, David. ¿Qué Sí. te ha parecido? Pues me ha parecido muy interesante ver las medidas que se toman desde aquí, desde Madrid, para intentar solucionar la vivienda, el urbanismo. Muy interesante. Efectivamente. Sí. Aparte del resto, Bueno, Sara Aranda ha estado de lujo, como Sí. todos nuestros compañeros que están día a día haciendo Edificamos juntos, que han sido pues Rubén, nuestro compañero Fernando, nuestro compañero Sergio en sus diferentes secciones, pero a nosotros no nos queda más que despedirnos. Sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas habidas y por haber. Si tenéis alguna sugerencia, alguna queja o alguna historia que comentarnos, podéis hacerlo a través del correo electrónico buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Y hasta entonces no nos queda más que despedirnos. Sí. Sed felices y construiros La mejor vida la mejor posible. vida posible. Bye. Hasta luego.